Muy buenos días a todos, sean bienvenidos a esta sesión de las reuniones clínicas médicas de la Facultad de Medicina de la UPB. Mi nombre es Claudia Elena Villegas Estelis, yo soy médica, magíster en Educación y Desarrollo Humano y profesora asociada de la Facultad de Medicina de la Universidad Pontificia Bolivariana. En el día de hoy les damos la bienvenida a una sesión que es una sesión muy especial precisamente por este mes en el que se está haciendo una sensibilización muy importante que ya nuestra invitada especial nos hablará a continuación del tema en relación a la prevención del suicidio. Este es el mes de la salud mental, precisamente de la prevención y sensibilización acerca de el suicidio. Y este es nuestro tema precisamente en el día de hoy. Mitos sobre el suicidio, hablemos de suicidio, donde tenemos, como les comentaba, nuestra invitada especial. Ella es la doctora Paola Andrea Serna Jiménez. La doctora Paola, ella es egresada del programa de medicina de la UPB en pregrado y de igual manera es egresada en el posgrado en la especialización de psiquiatría. Además de esto, la doctora Paola es la coordinadora del área de salud mental en el pregrado de la Facultad de Medicina de la UPB y además de esto también es profesora en la Fundación Universitaria de San Martín. Doctora Paola, para nosotros es muy grato y de verdad me alegra mucho darte la bienvenida por ese cariño especial que te tengo para nosotros es muy grato que seas nuestra invitada especial en el día de hoy. Le vamos a dar la palabra a la doctora Paola. Los invitamos también a que si tienen alguna inquietud, la noten en el chat. Vamos entonces a tratar estas preguntas, comentarios al final y de igual manera también al final tendrán la oportunidad de activar sus micrófonos. Les recordamos que esta sesión está siendo grabada y posteriormente estará disponible en el canal YouTube Saludable de la Facultad de Medicina de la UPB y de la Universidad Pontificia Bolivariana. Doctora Paola, muchísimas gracias por aceptar esta invitación en el día de hoy y te damos la bienvenida y la palabra. Adelante. Bueno, Claudia, muchísimas gracias, primero que todo, por la invitación, por tenerme en cuenta, pues, como para sensibilizar sobre este tema que, afortunadamente, pues, cada vez está creando más conciencia y precisamente estamos, pues, como en el mes de la prevención del suicidio. Específicamente, pues, mañana estaremos celebrando el Día de la Prevención del Suicidio, entonces, pues, queda como el tema súper apropiado, pues, como para todo eso que vamos a hablar y que van a ver, pues, que muchos de los psiquiatras, de las asociaciones de psiquiatría, de psicología, trabajo social, vamos a estar sensibilizando mucho en redes, en publicaciones, en todas partes sobre el suicidio, porque si bien hemos ganado mucho terreno en cómo hablar y hablar sobre esto, pues todavía sigue siendo un tema algo tabú para algunas personas, algo de miedo, de no hablarlo, de callarlo, y bueno, afortunadamente día a día pues estamos hablando un poco más de eso. Entonces, pues precisamente hoy traemos pues la charla sobre el suicidio. El año pasado hablamos sobre un poco la epidemiología que estaba pasando con esto, pero hoy nos vamos a centrar en el tema de los mitos. Porque como les dije ahorita, si bien hemos venido hablando mucho más de esto, todavía hay muchísimos mitos alrededor del suicidio. ¿Listo? Entonces, para hablar de suicidio tenemos primero que entender unos términos generales. ¿Qué son esos términos que vamos a empezar a definir en este momento? ¿Me traen agüita, por favor? Entonces, primero, ¿qué es suicidio? Grande, porque pues es de lo que vamos a hablar. Entonces, el suicidio es un gesto deliberadamente voluntario donde el fin, el último fin de ese gesto es la muerte. Entonces, es la persona que toma la decisión de tener algún comportamiento que finalmente va a llevar a la muerte. Eso es el suicidio. Pero antes de que ocurra un suicidio, normalmente aparecen, gracias, ciertas cosas como las que vamos a ver a continuación. Antes de un suicidio debe haber ideación suicida. Y para que haya un suicidio, pues tiene que haber un intento de suicidio. ¿Qué es una ideación suicida? La ideación suicida es cuando una persona comienza a pensar en su propia muerte
y en qué formas puede tener para llevar a cabo esa muerte, ¿sí? Entonces, no va solamente de yo me quiero morir, sino cómo me quiero morir, ¿sí? ¿Qué voy a hacer para morirme? Y ahí es cuando entramos en la diferenciación entre una ideación suicida estructurada y una ideación suicida no estructurada. Cuando hablamos de una ideación suicida no estructurada, estamos hablando de una persona que, si bien ha pensado en su propia muerte y ha tenido pensamientos de cómo llevar a cabo esa muerte, no tiene como un plan bien definido. No sabe cómo hacerlo, con qué hacerlo, en qué momento hacerlo. Básicamente es, yo lo quiero hacer, pero no sé cómo, no sé cuándo, no sé dónde. Mientras que cuando hablamos de una ideación suicida estructurada, estamos hablando de un paciente que ya tiene claro el método, cómo lo voy a hacer, que ya tiene claro más o menos la fecha, el momento en el que lo va a hacer y dónde lo va a hacer. Entonces son personas que empiezan a decir, en estas horas del día estoy más solo, no hay gente en mi casa, o todos están durmiendo, como a planear esos momentos donde podría no ser descubierto en caso tal que lo llegase a hacer, y los métodos por los cuales puede llegar a ese fin. Y esto que les acabo de decir es muy importante porque hace parte de cuando yo me enfrento a un paciente que tiene ideación suicida, esto me va a ayudar a definir a mí cuándo hospitalizar o no hospitalizar. Y digamos que la estructuración o no estructuración de la idea va a ser uno de esos criterios que me va a decir, venga, hospitalícelo o no lo hospitalice. Esa es la ideación. Luego de la ideación viene el intento de suicidio. ¿Qué es un intento de suicidio? Es intentar terminar con la propia vida por cualquier medio. O sea, es esta persona que tenía una ideación suicida y que finalmente va de la idea a el hecho, ¿sí? Entonces, cuando nosotros hablamos con las personas, muchas veces le preguntamos, ¿has querido quitarte la vida o has pensado en cómo hacerlo? Ah, sí. ¿Alguna vez lo has intentado? Entonces ya estamos pasando de la idea al hecho. ¿Listo? No siempre el intento suicida termina en suicidio, ¿sí? Afortunadamente. Dependiendo de qué va a terminar en suicidio o no ese intento, del método que se usó, de la letalidad y de otros factores que vamos a ver más adelante. ¿Cómo puede una persona tener intentos de suicidio? Lo hemos hablado en otras charlas, con medicamentos, con autolesiones, con intentos de lanzarse al metro, de un edificio, armas de fuego. Son múltiples los métodos que las personas pueden tener para intentar llegar a este fin. Y como lo dije anteriormente, afortunadamente no siempre llega al fin último, que es el suicidio. Cuando hablamos de intento de suicidio o suicidio, nosotros no nos podemos olvidar de un fenómeno que día a día se está volviendo más prevalente, que son las conductas autolesivas no suicidas, ¿sí? ¿Qué son las conductas autolesivas no suicidas? Las conductas autolesivas son cortes, toma de medicamentos, incluso puede ser laceraciones, rasguños con las propias uñas, darse golpes contra las paredes, que el fin último de estos actos no es la muerte, ¿sí? La persona que se autolesiona no lo hace con el fin de morirse. La persona que se autolesiona lo hace con el fin de aliviar un malestar. Son personas que finalmente no tienen un buen manejo de sus emociones y cuando aparecen emociones displacenteras, como lo son la rabia, la ansiedad o la tristeza, buscan este método de infligir dolor físico para no sentir el dolor emocional. Sin embargo, tenemos que tener en cuenta que toda conducta autolesiva genera un riesgo suicida. Entonces, si tenemos personas que se autolesionan, si tenemos pacientes que se autolesionan, ojo que no es, ay, sí, el que se corta, ay, sí, el que llega a urgencias cortado, llorando, con ansiedad. Ojo, que ese paciente tiene un alto riesgo suicida. ¿Qué hay que hacer con estos pacientes? Hay que enseñarles estrategias para el manejo de esas emociones que no son placenteras. Normalmente yo no las llamo emociones positivas o negativas, sino emociones displacenteras y necesitamos enseñarle a esa persona a manejar esas emociones
¿Para qué? Para que finalmente esas autolesiones no se vayan convirtiendo en un intento de suicidio que puede llegar a suceder. Entonces, hasta acá tenemos las definiciones que son el suicidio, la ideación suicida, el intento de suicidio y las conductas autolesivas no suicidas. Para iniciar a hablar de los mitos, quería traerles también algo de epidemiología porque debemos saber qué está pasando actualmente con esto. Y sobre todo, que después de la pandemia, en esta época post-pandemia que estamos, el intento de suicidio ha aumentado ostensiblemente. Entonces, necesitamos saber qué está pasando actualmente con el suicidio. Desafortunadamente, todavía no tenemos cifras exactas de qué pasó durante la pandemia. Todavía tenemos datos desde el 2018, pero sabemos y lo que hemos visto a grandes rasgos y algunos estudios pequeños que se han realizado han identificado que con la pandemia, tanto el intento de suicidio como el suicidio consumado ha venido en aumento. Todos tenemos que tener la conciencia de que el suicidio es un problema de salud pública. Es un problema que todos los días nos estamos enfrentando a él y que afortunadamente en los últimos años hemos ido ganando terreno en hablemos de esto, prevengamos esto, sensibilicemos a las personas, porque si seguíamos escondiéndolo en una cajita como lo teníamos antes, era un problema que se estaba volviendo una bola de heno y que finalmente al no hablar, pues todas las personas que tuvieran ideación, que tuvieran intentos previos, iban a estar calladas. Entonces, afortunadamente cada día nos hemos hecho la idea de que tenemos que hablar de que es un problema que no solamente las mujeres o no solamente los hombres en ciertas edades, sino todas las personas deben estar sensibilizadas frente a esto. Y es muy afortunado para mí que personas de los medios de comunicación, que personas que tienen diferentes tipos de oficios, hablen sobre esto y se apersonen del tema y conozcan y se eduquen sobre esto. Entonces, vamos a dar unas cifras de qué ha pasado en los últimos años con el suicidio. En el 2018, aproximadamente 800.000 personas en el mundo murieron por suicidio. Eso es una cifra muy alta y que pudo haber aumentado y se ha visto en algunos estudios que aumentó en los 2 años que tuvimos de pandemia. Bueno, todavía estamos en pandemia, pero en los 2 años, digamos, como del confinamiento, de todas estas dificultades que tuvimos. Para el 2018, en Colombia, murieron 2.696 personas de suicidio. Eso es mucho, ¿cierto? Es casi más o menos unas 3 o 4 personas por día que están muriendo en Colombia por suicidio. Entonces no es una cifra despreciable. Para este año, la OMS ha estimado que 1 de cada 10 muertes este año en el mundo ha sido por suicidio. Entonces, miren que esta epidemiología viene en aumento. A pesar de que estamos haciendo más conciencia sobre esto, se siguen aumentando los casos de suicidio. La salud mental sigue estando relegada todavía por el personal de la salud, por el personal del gobierno, que todavía, pues digamos, fallan algunas políticas que nos ayuden a prevenir que esto suceda. Y se ha visto que este año el 58% de los suicidios han ocurrido antes de los 50 años de edad. O sea, que son personas jóvenes que mueren por suicidio, que son personas que pierden años de vida, que son personas que después de un intento de suicidio no consumado pueden llegar a tener alteraciones de su funcionalidad. Entonces aquí está la importancia de, venga, cuidemos. Cuidemos al amigo, cuidemos a la mamá, cuidemos al papá, cuidemos a la hija, cuidemos a la novia, al niño, porque todos en algún momento podemos estar en riesgo de tener una depresión o no necesariamente tener una depresión, sino tener ideación suicida, que ahorita lo vamos a hablar dentro de los mitos. Y es bueno irnos sensibilizando con esto e ir entendiendo qué está pasando actualmente con el suicidio. Un tema que quería abordar desde la epidemiología es el tema del suicidio en niños y en adolescentes, porque también hace parte de esos mitos de los cuales vamos a hablar ahorita, que creemos que los niños y los adolescentes no se suicidan, lo cual es completamente errado. Antioquia es el primer departamento de Colombia
donde los niños y adolescentes se suicidan. Los niños y adolescentes sí se suicidan y hay que estar muy atentos cuando los niños comienzan a tener, digamos, algunas nociones sobre la muerte, que ahorita vamos a hablar de ello más adelante, y ahí es cuando puede aparecer el riesgo suicida en niños. Se ha visto que el grupo de niños y adolescentes es el grupo de mayor riesgo en 1/3 de los países del mundo. O sea que esta no es solamente una problemática de Colombia, que los niños y los adolescentes tengan ideación suicida y se suiciden. Es una epidemia a lo largo del mundo que nuestros niños y nuestros adolescentes están suicidándose y están con ideación suicida. En este año, el Instituto Nacional de Salud dio un reporte y habló que el 38% de los intentos de suicidio que se habían atendido este año en Colombia había sido en adolescentes. Entonces, miren que casi la mitad de los intentos de suicidio se hacen o los realizan adolescentes. Entonces, tenemos que prender las alarmas en este grupo etario y cuidar también de su salud mental. Y también en ese mismo reporte nacional de salud del Instituto Nacional de Salud, encontraron que el suicidio era la segunda causa de muerte en niños y en adolescentes en Colombia, siendo la primera causa los accidentes. Entonces, hay que pararle bolas a esto, hay que hablar de esto, hay que cuidar la salud mental de los niños, hay que cuidar la salud mental de los adolescentes. Miren eso tan preocupante. Se han reportado ideas suicidas en niños desde los 4 a 5 años. Es una edad muy pequeña, ¿cierto? Es una edad donde muchos de nosotros quizás en su momento no teníamos muy claro qué era la muerte, pero digamos que con todo lo que ha venido pasando, redes sociales, mayor información y todo, pues los niños ya saben qué es la muerte, los niños ya saben qué es que uno se quiera morir y los niños empiezan a identificar que hay métodos por los cuales ellos pueden llegar a la muerte. Entonces hay que estar con esas alarmas súper prendidas con estos niños tan pequeños. Dentro de los grupos etarios, en los niños y en los adolescentes, vamos a ver que entre los 5 y los 14 años es más frecuente que las niñas se suiciden a que lo hagan los niños. Pero a medida que va pasando la edad y a medida que van creciendo, digamos que esta relación mujer a hombre cambia. Y después de los 15 años en adelante, ya en adelante hasta pues, el final de la vida, es más frecuente que mueran hombres por suicidio, pero las mujeres siguen haciendo más intentos de suicidio. Entonces, a partir de los 15 años se ve que los hombres que intentan suicidarse lo hacen de forma más letal, mientras que las mujeres intentan suicidarse de forma menos letal. Y ojo, que esto no quiere decir que es una bobada y que no hay que pararle bolas porque no utilizan medios letales, no necesariamente. Sin embargo, digamos que dentro de la epidemiología se sabe que se suicidan más los hombres que las mujeres, pero que las mujeres hacen más intentos de suicidio que los hombres. Y esto, digamos que se ve desde la adolescencia media, más o menos, y sigue así a lo largo de la vida. ¿Qué factores de riesgo tienen las personas para suicidarse? Vamos a ver que existen unos factores de riesgo familiares y unos factores de riesgo personales. Que estos factores de riesgo pues van a hacer que una persona esté más propensa o sea más propensa al suicidio. Primero, que hayan circunstancias familiares que hagan que esas familias no sean familias nucleares. O sea, padres solteros, madres solteras, niños que no son criados por sus padres. Esto puede conferir un riesgo hasta del 50% de que estas personas que viven en familias no nucleares, digamos que hay mayor riesgo de suicidio. Otro de los riesgos más grandes y que dentro de la evolución y evaluación de un paciente con intento de suicidio o con riesgo suicida, uno debe tener en cuenta es si hay una historia familiar de intento de suicidio o suicidios consumados. Siempre que nosotros nos enfrentemos a un paciente que tenga riesgo suicida, vamos a preguntar si algún familiar se ha suicidado. Y por cada familiar de primer grado que haya tenido un intento o se haya suicidado, este riesgo aumenta 4 veces. Entonces, miren que hay factores que no se pueden modificar porque uno no puede modificar con los genes que uno viene, pero que sí le van prendiendo y diciendo a uno, bueno, ojo que este paciente tiene más riesgo.
Si hay enfermedad mental en los padres, trastornos afectivos, trastornos depresivos, trastornos de la personalidad, consumo de sustancias, el riesgo puede aumentar entre un 15 y un 50%. Que hayan conflictos familiares graves entre la pareja o si son niños y adolescentes entre los hermanos. Y finalmente, que en ese núcleo familiar no haya una buena comunicación. Todos estos factores que acabamos de ver son factores de riesgo familiares para todos estos pacientes que tienen riesgo suicida. Ahora vamos a pasar a los factores personales. ¿Listo? Cuando yo tengo un trastorno mental, independientemente de el que sea, puede ser depresión, puede ser TAP, puede ser esquizofrenia, puede ser consumo de sustancias, puede ser déficit de atención y hiperactividad, puede ser trastornos de la personalidad, tengo mayor riesgo a tener un intento de suicidio y un suicidio consumado. Y este riesgo puede ser tan alto como el 70%. Hay algunas enfermedades que van a generar mayor riesgo que otras para hacer los intentos de suicidio. Otro de los factores de riesgo personales tienen que ver en cómo yo afronto mis problemas, cómo yo afronto la culpa, cómo yo afronto la ira y cómo yo afronto la vergüenza. Entonces, mis estrategias de afrontamiento frente a dificultades que pueden suceder en la vida también pueden ser factores que me pueden llevar a mí a, si no tengo unas adecuadas estrategias de afrontamiento, puedo llegar a tener un intento de suicidio. Dentro de los rasgos de personalidad propios aparecen también la impulsividad, la pobre tolerancia a la frustración y el perfeccionismo como factores que pueden ser riesgosos para yo tener un intento de suicidio. Por ejemplo, la impulsividad. Una persona que termine una relación de pareja, una persona que la echen del trabajo, una persona que entre en la quiebra y que sea altamente impulsiva, es más factible que termine teniendo un intento de suicidio a una persona que no sea tan impulsiva y que da como espera a que esas emociones que obviamente están a flor de piel en esos momentos de situaciones difíciles, pues bajen la intensidad y finalmente no hagan el intento. Personas que tienen pobre tolerancia a la frustración son estas personas que para resolver problemas tienen muchas dificultades porque se les cierra el camino y finalmente cuando se cierra el camino pues la única salida que ven es el suicidio. Y finalmente también el perfeccionismo que está muy relacionado con la pobre tolerancia a la frustración, que puede ser otro factor que lleve a que la persona intente suicidarse. Dentro de los factores personales también tenemos los antecedentes de violencia familiar, violencia sexual o maltrato, son antecedentes personales que pueden generar un mayor riesgo a que la persona piense en el suicidio o tenga intentos de suicidio. Dentro de los niños y a los adolescentes tenemos, por ejemplo, aquellos niños que pierden años o que pierden semestres o que pierden materias, personas y niños que están desescolarizados, rupturas amorosas, en esa edad, digamos, de la adolescencia, pueden ser factores de riesgo para el suicidio. Y finalmente las pérdidas interpersonales, el fallecimiento de familiares o el suicidio de un amigo. Se ha hablado mucho como de este fenómeno dominó o este fenómeno de sensacionalismo o de como contagio, de que cuando un amigo se suicida, entonces empieza a ver como en esos amigos más allegados, pero más que sea como ya tenían la ideación previa, puede ser culpa por no haberse dado cuenta que el amigo estaba mal, empezarse a preguntar qué no hice, por qué no lo hice, por qué no me di cuenta. Entonces vienen como todos estos pensamientos en cadena que finalmente pueden llegar a desencadenar pensamientos suicidas o intentos suicidas en estos amigos. Por eso es súper importante que cuando a alguien, a una persona cercana o a un paciente se le ha suicidado o se le ha muerto a alguien cercano, vigilar muy bien estos pensamientos que pueden llegar a aparecer en algún momento del curso del duelo. Ahora vamos a hablar específicamente de los mitos. Hoy les traje varios mitos que hay alrededor del suicidio y que desafortunadamente al tener esos mitos, digamos que nos frenamos un poco en el avance que vamos teniendo con respecto al suicidio. El primer mito, y creo que todos en algún momento lo hemos escuchado, y es el que se va a suicidar no lo dice. El que se va a suicidar lo hace calladito, lo hace en su habitación, lo hace en su casa, se va para otro lado y no lo dice. Esto es el mito más grande que hay. ¿Qué dicen los estudios? Los estudios dicen que de cada 10 personas que se suicidan, 9 personas
manifiestan su propósito. Y quiero traer hoy a colisión un paciente que justo vi ayer, un señor adulto de 70 años, que desafortunadamente le había verbalizado incluso a su mismo psiquiatra que tenía ideación suicida, no se le prestó atención a este paciente y finalmente hizo el intento suicida. Con el agravante obviamente de la edad, de todas las comorbilidades médicas que tenía y eso. Entonces, cuando nos llegue un paciente que nos verbalice o que digamos que de alguna forma diga que se quiere morir, que se quiere hacer daño, paren ahí y hagan un buen riesgo, hagan una buena evaluación del riesgo, porque la mayoría de los pacientes, y miren lo que les estoy mostrando acá, 9 de cada 10 pacientes se lo han dicho a alguien, se lo han dicho a la mamá, se lo han dicho al papá, al amigo, a la novia, al novio, al hermano, pero muchas veces dejamos pasar por alto eso que nos dicen, ay, usted sí es bobo, usted sí dice bobadas, usted por qué charla con eso, ay, no, no diga eso. Pero ojo que detrás de esa verbalización ya hay una idea, ya hay una idea. Entonces, escuchemos cuando esa persona, que no necesariamente esté triste, porque puede no estarlo, pero cuando alguien nos verbaliza sobre, venga, yo me quiero morir, o yo he pensado que es mejor estar muerto, ahí empecemos a indagar y a escabullar bien en esa idea si realmente encontramos el riesgo o no encontramos el riesgo. Y este fue el primer mito que les quería traer porque es un tabú muy grande. Las personas que se suicidan han pedido ayuda previamente. Han gritado por todos los medios que se quieren hacer daño. Y ahorita vamos a ver algo que se llama el síndrome presuicidal, que también hace parte de esto de que los pacientes que se van a suicidar no lo dicen, pero hace parte de otro mito. Segundo mito, todo el que se suicida está deprimido. No, no todo el que se suicida está deprimido. Si bien la depresión confiere un riesgo muy alto para el suicidio, que incluso tener ideación suicida dentro de la depresión con un plan estructurado hace parte de la depresión severa, hay otro montón de patologías a nivel mental, incluso orgánicas, que pueden cursar con ideación suicida. La esquizofrenia aumenta el riesgo hasta 2 veces de que una persona se suicide. Un paciente psicótico se puede suicidar. Un paciente que siente que lo están persiguiendo, que le van a hacer daño, que escucha voces, que lo critican, que le dicen cosas feas, que le van a hacer daño, finalmente puede terminar tomando la decisión. Yo prefiero morirme a seguir escuchando esto o a que me maten, porque finalmente como están convencidos de que eso va a suceder, los pueden matar. Yo una vez tuve un paciente que en medio de su psicosis dijo, yo prefiero matarme a que me maten. Y eran delirios y alucinaciones que tenía, pero en medio de su psicosis se lanzó de un puente porque lo iban a matar, ¿cierto? Entonces miren que en la esquizofrenia también puede aparecer el riesgo suicida. En el trastorno afectivo bipolar, no solamente en los episodios maníacos, sino también en los episodios depresivos, obviamente, puede aumentar y puede aparecer la ideación suicida y tener intentos de suicidio. Ojo, que de todos los trastornos por uso de sustancias, el trastorno por uso de alcohol es uno de los que más riesgo genera de tener intentos de suicidio. E incluso se ha visto que la mayoría de los intentos de suicidio se realizan bajo el efecto de alguna sustancia. ¿Por qué? Qué miedo tirarme de ese piso, qué miedo lanzármele al metro, qué miedo ahorcarme. Me tomo unos traguitos, me desinhibo y es más fácil que termine teniendo el acto a que si está en sobriedad. Entonces, no solamente saber que la mayoría de los intentos suceden bajo efectos de sustancias, sino que el alcohol se asocia directamente con riesgo suicida y además con riesgo de depresión. Entonces, al ser una sustancia que deplete completamente los neurotransmisores, puede llevar a que ese riesgo suicida aumente. Y recordar que no todos son enfermedades mentales graves y que las personas que padecen de trastornos de la personalidad también tienen un riesgo aumentado de suicidio, sobre todo las personalidades que están en el grupo B, donde uno de los núcleos grandes de esas personalidades es la alta impulsividad. Entonces, las personas que padecen trastorno límite de la personalidad, trastorno antisocial de la personalidad, narcisista o histriónico, digamos que dentro de los núcleos sintomáticos de estas personalidades aparece la alta impulsividad. Y recuerden, como veíamos anteriormente, la impulsividad puede ser uno de esos factores personales que me aumentan el riesgo de tener intentos de suicidio. Este tan bonito, porque este seguramente lo hemos escuchado incluso en médicos, en urgencias y también en consulta.
Ah, no, las personas que se intentan suicidar solamente están llamando la atención. Solamente lo hacen para llamar la atención, para que les paren bolas, para que los miren. Ojo, si una persona se está intentando suicidar, no está llamando la atención. O sea, finalmente se quería morir en ese momento por X o por Y motivo. Si fue algo impulsivo, si fue algo premeditado, quería morirse, ¿sí? Quería morirse porque le terminó la novia, quería morirse porque perdió el semestre, quería morirse, o sea, no lo está haciendo para llamar la atención. Probablemente dentro de ese contexto en el cual pensó en morirse, no tenía otras estrategias de afrontamiento, no tenía otra forma de hablar de sus emociones que no fuera a través del intento de suicidio. Entonces, en vez de verlo como algo banal, como una llamada de atención, como, ay, este tan bobo, ¿por qué lo hizo? Este es el que siempre llega a urgencias, que se cortó, que lo dejó la novia y que se quiere morir, que se tomó las pastillas con el trago porque lo dejó la novia. Ojo, que no está llamando la atención. Te está diciendo, venga, yo no sé cómo manejar mis emociones. Yo no sé cómo hacer cuando las cosas no me salen como yo quiero y necesito que me enseñen. Enséñeme cómo manejo mi frustración, enséñeme cómo resuelvo problemas, enséñeme cómo tolero la rabia, cómo tolero la tristeza. Necesitan comunicar por medio del intento de suicidio que no saben, no saben. Y para eso estamos nosotros, el personal de la salud, para enseñarles, venga, cuando esté triste haga esto, cuando tenga rabia haga esto, cuando esté ansioso haga esto, pero podemos cambiar ese camino por el que vamos de me tengo que morir porque no sé cómo manejar esta situación. Entonces, ojo con esta que sé y lo he escuchado de muchos personales de la salud, médicos, enfermeras, psicólogos y ojo que las personas, psiquiatras también, obviamente, que ojo que las personas que intentan suicidarse no están llamando la atención. Este que afortunadamente día a día hemos venido trabajando sobre él y es hablar de suicidio incita a las personas que lo hagan, ¿sí? No, hablar de suicidio no incita a que las personas lo hagan. Hablar de suicidio va a permitir que aquellas personas que han tenido la idea, que han tenido intentos, que han pensado en la muerte, se sientan en mayor libertad de hablarlo. Si lo seguimos dejando guardado como un mito, como algo cerrado, finalmente la persona no va a sentirse en esa tranquilidad de poder hablar sobre el mito. Entonces no es que nosotros le estemos poniendo la idea a la persona en la cabeza. Antes de empezar a hablar del suicidio, pues nosotros le vamos a preguntar a la persona, ¿en algún momento has pensado en la muerte? Ah, no, no, yo nunca he pensado en eso. Listo. ¿En algún momento has pensado en la muerte? Ah, sí, yo sí he pensado en eso. ¿Qué has pensado de la muerte? ¿Cómo has pensado? Entonces, miren que yo no le estoy imponiendo la idea, yo no le estoy diciendo, venga, hágalo así o hágalo así, sino pregunten. Porque muchas veces me han dicho, sobre todo los estudiantes, a veces me dicen, profe, pero es que si uno le pregunta de cómo lo va a hacer, ¿será que no le está dando uno ideas? No, porque yo no le digo, y lo vas a intentar así, o lo vas a intentar así, o lo vas a intentar así. No, yo le pregunto al paciente, ¿cómo has pensado hacerlo? Yo no le digo, así, así, así vas a, porque quizás pueda inducir ciertas ideas en el paciente, pero si es el mismo paciente quien me verbaliza cómo lo ha pensado, en qué momento, yo no le estoy induciendo la ideación suicida. Por ejemplo, este tema es muy importante hablarlo en los medios de comunicación cuando suceden suicidios, que pues todos los días hay suicidios, ¿cierto? Pero digamos que cuando hay un suicidio en alguien del medio, alguien famoso, un actor, una actriz, un cantante, etcétera, es muy importante cuando se hable sobre la noticia, porque hay que hablarla, guardar un poco de información, por ejemplo, el método con el que lo hizo, ¿sí? Por ejemplo, otras circunstancias que habían alrededor de la situación. Si bien sí hablamos sobre el suicidio, es mejor evitar hablar como toda la parafernalia que hubo alrededor de ese suicidio, porque finalmente eso sí puede generar más sensacionalismo y generar un riesgo mayor de suicidio. Entonces, simplemente, o hacer como ese fenómeno de contagio. Entonces, no hablar mucho del método con el cual se hizo o el que utilizó la persona, pero sí, venga, esta persona estaba mal y se suicidó, terminó muriéndose. Hablemos de eso, esto es importante. Hay que dejar de esconder una realidad que estamos viviendo día a día. Este que lo tocamos por encimita, cuando hablamos un poco de la epidemiología, y es que los niños no se suicidan, los niños se suicidan. Este año, en la hospitalización donde yo trabajo, he tenido, afortunadamente pocos, pero pues en lo corrido del año, 2 niños que han intentado suicidarse, ¿sí? Uno de 10 años, que fue el más chiquito, y otro de 11 años, pues muy juntos, pues como en las edades. Y
es muy importante, digamos, no hablar de suicidio con el niño, pero sí saber qué está pasando alrededor de sus emociones, de sus pensamientos, empezar a identificar estos niños cómo toleran la frustración, cómo toleran el malestar, los castigos, los regaños, porque muchas veces los intentos de suicidio en los niños pueden llegar a ser impulsivos. Me regañaron, me castigaron, no me dejaron ir, pasó esto y hago el intento, pero es que finalmente ese intento puede llegar a terminar en el suicidio. O los casos tan desafortunados que hemos visto este año, a lo largo de este año en Estados Unidos, de aquellos niños que son víctimas de matoneo y que finalmente se sabe que no es algo impulsivo, sino que es algo que vienen ya premeditando, pensando, mirando y finalmente terminan en el acto. Entonces, es bueno nosotros estar muy pendientes de qué está pasando con esa emocionalidad del niño y qué está pasando en esa cognición y en ese pensamiento del niño para poder identificar el riesgo suicida. Una de las primeras cosas que nosotros adquirimos o de los primeros conocimientos que el ser humano adquiere sobre la muerte es que la muerte es algo irreversible, es la irreversibilidad de la muerte, ¿sí? Otro de los conceptos que adquirimos sobre la muerte es que la generalización y es que todos los seres vivos nos morimos. Luego llega un conocimiento y es, yo puedo tomar decisiones sobre mi vida, que ese viene, digamos, en la normalidad, ese concepto se adquiere en la adolescencia, pero hoy en día vemos que cada vez se acorta más saber que yo puedo tomar decisiones sobre mi vida y que esa decisión incluso puede ser quitarme la vida. Entonces, cuando el niño comienza a adquirir los conceptos sobre la muerte, de que es irreversible, de que es universal, de que hay una causalidad, o sea, algo causó la muerte, y que finalmente yo puedo tomar decisiones sobre eso, ahí es cuando aparece el riesgo. O sea, cuando este niño ya sabe que no va a revivir si se muere y que hay algo que puede causar la muerte, en esos momentos, cuando se adquieren esos conceptos sobre la muerte, hay que estar más pendientes sobre qué pasa emocionalmente con ese niño y cognitivamente, qué pensamientos está teniendo ese niño. Entonces, grande este mito de que los niños sí se pueden suicidar, los niños sí pueden tener intentos de ideación suicida y finalmente llegar al suicidio consumado. El otro mito que les traía es que el suicidio no puede ser prevenido, ocurre por impulso. Si bien hay muchos intentos de suicidio impulsivos, claro que sí los hay, eso no es un mito, no es un tabú, o sea, todos sabemos que hay ciertos tipos de personalidades más impulsivas que pueden tener riesgos o pueden tener intentos de suicidio impulsivos. En la mayoría de los casos, el suicidio no es tan impulsivo, ¿sí? Y antes de suicidarse, la persona que viene pensándolo, planeando, craneándoselo, aparece algo que se llama el síndrome presuicidal, que son aquellas personas que empiezan a mostrar varios síntomas previos a presentar el intento de suicidio. ¿Cómo lo ve uno? Uno lo ve como restringido, como apagado, como que esa persona se apagó. Esos sentimientos o esas emociones que eran a flor de piel están apagadas, no son tan vívidas, no responde tanto a los estímulos. Las personas que eran altamente agresivas, hay una inhibición de la agresividad, como les digo, están como apagados, uno los ve apagados. Y empiezan a aparecer la existencia de fantasías suicidas. Fantasías suicidas, la persona empieza a pensar en cómo hacerlo, cuándo hacerlo, en qué momento. Y ojo que aparece una cosa muy importante y es una falsa mejoría. El paciente, estoy súper bien, estoy mejor, todo está maravilloso, pero a pesar de decir eso, uno lo ve apagado, ¿cierto? Entonces ahí está, no, me veo súper bien, me siento bien, pero vos no lo ves así, vos lo ves apagado. Eso hace parte del síndrome presuicidal y nos da a saber, nos da a entender que el suicidio sí se puede prevenir, porque cuando yo empiezo a ver una persona con estos síntomas o con estos signos de alarma, yo debo actuar, ¿cierto? Para obviamente, pues evitar que se termine cometiendo el suicidio o el intento de suicidio. Entonces, hasta aquí los mitos que les traía el día de hoy. Y les voy a dar unos apuntes finales porque finalmente pues van a quedar con la duda, bueno, entonces ¿yo qué hago? O entonces a quién sí tiene riesgo y quién no tiene riesgo? ¿A quién mando al psiquiatra? ¿A quién no mando al psiquiatra? ¿A quién hospitalizo y a quién no hospitalizo? Entonces, ya pues como para ir terminando, unos apuntes finales. Primero, empezar a identificar signos de alarma. Saber identificar signos de alarma en mi amigo, en mi novio, en mi novia, en mi papá, en mi mamá, en mi abuelo, en mi abuela, ¿cierto?
Entonces, si vemos que algún síntoma, ya sea la depresión o el trastorno afectivo bipolar, se exacerban, o sea, si está en crisis, depresiva o si está en crisis afectiva, ya sea por una manía o ya sea por una depresión dentro de un trastorno afectivo bipolar. Nuevamente les traigo las conductas autolesivas no suicidas, que son un alto riesgo de suicidio, y no porque se corte nunca se va a suicidar, no porque se corte nunca lo va a hacer. Entonces, nuevamente les traigo y quiero que se concienticen mucho sobre esto, porque aparece algo que se llama contratransferencia. ¿Qué es la contratransferencia? Es la emoción del médico sobre el paciente. Entonces, cuando llega ese paciente que llega cada 8 días, que se cortó, que se hizo la raya acá, que se tomó un viaje de pastillas, ay, otra vez este como es de cansón. Pero ojo, ojo, que está diciéndoles algo y está diciéndoles, venga, yo en un futuro me puedo llegar a suicidar. Entonces hay que prender las alarmas con esos pacientes. Este creo que es muy claro. Pacientes que comienzan a despedirse, que hacen cartas de despedida, pues es claro, pero muchas veces como, ay, sí, no, pues se despidió, pero no, obviamente eso no va a pasar. Ojo que sí puede pasar. Personas que se empiezan a descuidar en su aspecto personal, entonces la que se tinturaba cada mes se deja de tinturar, la que se arreglaba las uñas cada 8 días se deja de arreglar las uñas, la que se maquillaba se deja de maquillar, el que se motilaba cada 15 días, la barba, no se cepilla los dientes. Entonces cuando empieza a haber un descuido en ese autocuidado, es un signo de alarma que tenemos que prender. Y dentro de nuestros estudiantes de universidad, de colegio, cuando empieza a haber disminución del rendimiento académico. Ese es uno de los signos más tempranos que podemos ver en los niños, en los adolescentes y en nuestros estudiantes de universidad, de, venga, algo está pasando y hagamos algo, ¿sí? Eso es súper importante. Ahora, ¿qué no hacer? ¿Qué no hago? ¿Qué no hago yo cuando alguien me verbaliza o alguien me dice, venga, yo me quiero matar o yo me quiero morir? Primero, ignorar la situación. Como les decía ahorita, la mayoría de las personas que han intentado suicidarse han pedido ayuda. Desafortunadamente, obvio, es súper impactante para uno que alguien le diga me quiero matar o me quiero hacer daño, entonces uno entra como en shock, como que, ay, pucha, ¿yo qué hago? Como que me reseteo, ¿cierto? Pero entonces no ignoremos la situación. Si yo no sé qué hacer, busco a alguien que sí sepa qué hacer. Ve, llama a la línea dorada y allá te van a atender y te van a ayudar y te van a escuchar. Ah, que me toca llamar a la línea dorada cada semana, no importa, ya te van a escuchar las veces que sea necesario. O voy a los sitios de escucha del metro, vaya a los sitios de escucha del metro, allá lo van a escuchar, si yo no sé qué hacer, ¿cierto? Ojo con decirle a la persona que todo estará bien, porque es que usted no sabe si todo va a estar bien o no. Usted no sabe si la persona va a terminar teniendo el intento de suicidio o no. Entonces, no demos falsas esperanzas, porque no sabemos qué va a pasar. Entonces, decir que todo estará bien puede ser algo que yo siento o crea que está bien para la otra persona, pero es que nosotros no sabemos realmente emocionalmente cómo está la otra persona y no sabemos si realmente las cosas sí van a estar bien o no. Hacer que parezca algo trivial, como les decía ahorita, me lo dijo, pero me dice como el loco, como que no me importó. También les traigo nuevamente ahora pues un paciente que vi esta semana también, que me decía que el hermano le había dicho que se quería lanzar del balcón de la casa. Y le dijo, pero si yo me lanzo del balcón de la casa, yo me tomo las pepas que tiene mi abuela, que eran unas pastillas de tramadol, yo me tomo las pepas que tiene mi abuela en la mesa y ahí me lanzo para no sentir nada. Pues, el paciente me decía, como que, profe, pues, bueno, era un estudiante, que también es mi paciente. Me decía, como, profe, pues yo la verdad en ese momento no, pues no lo identifiqué como un riesgo para mi hermano. Afortunadamente, pues no ha hecho el intento, pero a eso hay que pararle bolas. A eso que ese niño, ese adolescente le dijo a su hermano en ese momento, hay que prestarle atención, ¿sí? Dar falsas garantías, lo mismo que les decía ahorita, pues como que todo va a estar bien, no va a pasar nada, sí va a pasar, sí puede pasar, yo no puedo asegurar que eso no va a suceder. Jurar guardar el secreto, tranquilo, que yo no le voy a decir a nadie, eso queda dentro. No, si yo no sé cómo ayudarlo, tengo que buscar a alguien que lo ayude. O sea, si es a los papás, si es a un profesor, si es al doctor, a un doctor, pues yo no puedo decirle que nadie va a saber lo que me está diciendo. Y finalmente, dejar a la persona sola si tiene alto riesgo, ¿cierto? Si encontramos que esa persona tiene un alto riesgo de suicidio, no la podemos dejar sola. Y ahorita más adelante vamos a hablar un poquitico sobre esto. ¿Qué hacer? ¿Qué hacer entonces frente a esa persona que me dijo, venga, yo me quiero matar, yo me quiero hacer daño? Primero, afrontar con respeto la situación,
porque muchas veces, ay, usted sí es bobo, ay, no, usted por qué se hace eso, ay, no, porque, pues, no penses en eso, vos tenés una vida buena, tenés una buena pareja, estás estudiando, no tenés dificultades económicas, sí, puedo tener todo eso en mi vida y aún así me puedo querer morir. Entonces, últimamente hemos estado hablando mucho de la empatía, ¿cierto? Y la empatía finalmente es eso, no es tanto ponerme en los zapatos del otro, porque es que ponerme en los zapatos del otro es muy difícil, es intentar respetar su posición, respeto que te estés sintiendo así, entiendo que te estés sintiendo así, yo no me siento igual que tú, pero te escucho, acá estoy para escucharte, entiendo lo que está sucediendo. No necesariamente como, ay, no, pero ¿por qué dices eso si lo tenés todo en la vida? Que muchas veces esas son como las cosas que le terminan diciendo las personas a los pacientes, creyendo que van a ayudar porque sé que genuinamente quieren ayudar, pero finalmente no terminan ayudando, ¿sí? Transmitir esa disposición de ayuda, yo te escucho, te ayudo a buscar una cita, veníamos al psicólogo, veníamos al psiquiatra, como esa disposición de ayuda, evitar los malos comentarios, los sarcasmos o la ironía que tiene mucho que ver con lo que les decía ahorita, mostrarnos con calma y con seguridad. Si bien, por ejemplo, si a mi mejor amiga me dijera, me quiero suicidar, obviamente uno entra en pánico, pero entonces si yo entro en pánico y la otra también está en pánico por la ideación que tiene, pues no hacemos nada. Entonces, intentar calmarme, intentar respirar y poder dar la ayuda. Siempre no nos podemos quedar con eso nosotros solos, buscar ayuda en familiares y comunicar el riesgo, ¿sí? Y finalmente, profundizar para evaluar el riesgo. Esta última parte era la que les iba a decir. Entonces, ¿cómo profundizo para evaluar el riesgo y encontrar el alto riesgo suicida? Entonces, SOS, ayuda, internémoslo, llevémoslo a que lo hospitalicen. Primero, pobre soporte social. Entonces, personas que vivan solas, personas que mantengan solas o personas que si bien no vivan solas, no tengan un buen soporte familiar o un buen soporte social o una buena red de apoyo. Estos pacientes hay que llevarlos a que se hospitalicen. Plan suicida estructurado. Recuerdan al principio de las diapositivas de la presentación que hablábamos que existe ese plan estructurado y no estructurado. Plan suicida estructurado. Yo me voy a matar así, lo voy a hacer en tal momento y en tal lugar. Los pacientes le dicen a uno cree que no, pero los pacientes le dicen a uno, cuando uno pregunta y cuando uno indaga, ellos están buscando ayuda y finalmente te dicen, ve, yo lo he pensado hacer así, 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 ta, ta, ta. Entonces, ese paciente con ese plan, hay que llevarlo a urgencias, hay que dejarlo hospitalizado. Si hay abuso concomitante de sustancias psicoactivas, ya les decía yo ahorita, estar bajo los efectos del consumo es un riesgo que este paciente termine teniendo un intento de suicidio. Trastornos afectivos, ya sean trastornos depresivos o el trastorno afectivo bipolar, y ojo con este, pacientes con intentos de suicidio previo. Si los 6 meses previos ha tenido un intento de suicidio y actualmente tiene ideación suicida, ese paciente hay que hospitalizarlo porque el riesgo de suicida es más alto. Entonces, aquí está la valoración del riesgo y estos pacientes que vemos acá son los pacientes que debemos hospitalizar. Y para finalizar la charla les traje como estas imagencitas. Entonces, ¿puedes creer que se ha suicidado mi vecina siendo madre de dos pequeñas? Y le responde el señor, uy, pobre, se volvería loca. Entonces, miren que ahí está uno de los mitos que tratamos. Uf, se ha suicidado un chico de 16 años en mi barrio. 16, ¿qué problemas tendría esa edad? Otro de los mitos que tocamos hoy en la charla. Se ha suicidado Julia, la hermana de Ana, mi compañera de oficina. ¿Qué? Si parecía súper feliz. Otro de los mitos que tocamos el día de hoy. Ay, no, qué pena, se ha suicidado este actor. No puede ser, si lo tenía todo. Otro de los temas que tocamos el día de hoy en la charla sobre los mitos del suicidio. Y eso era, bueno, esta diapositiva quedó súper clarita. Eso era pues lo que les traía el día de hoy. Muchas gracias por su atención y quedo atenta a las dudas que tengan ustedes. Doctora Paola, felicitaciones por esta charla. De verdad quiero hacer todo el reconocimiento. Creo que los conceptos han quedado sumamente claros para precisamente lograr ese objetivo que se había planteado al inicio de esa sensibilización en relación al tema y la claridad conceptual que nos has traído precisamente para romper estos paradigmas, para dar entonces claridad a estos mitos que se tejen en relación a este tema, algo que en este momento desde lo que es la dimensión de la salud pública
se generó una gran sensibilización en el periodo de pandemia, pero yo creo que desde antes también se venía dando esta sensibilización y en este momento sí que tiene fuerza y que es un llamado de una reflexión y un reto grande e importante que tenemos, no solamente como profesionales de la salud, en nuestra formación desde la medicina, la enfermería y las otras áreas de ciencias de la salud, también en relación a nuestro rol y nuestra labor como profesores, como maestros y docentes en el acompañamiento precisamente de nuestros jóvenes y también la sensibilización acerca de ese acompañamiento de los niños, las niñas y los adolescentes que también nos has planteado en la charla. En este momento tenemos por acá la profesora Diana Restrepo. Ella nos hace un comentario en el chat. El mito 4 acerca de hablar de suicidio requiere de todos nosotros, de la acción preventiva y fundamental, de la escucha activa y no juzgamiento de la persona. Y también me gustaría en este momento, porque considero que es esencial también, eh, activar los micrófonos si alguien tiene algún comentario, si alguien tiene alguna inquietud, alguna duda de las personas que en este momento se han conectado con nosotros en esta mañana. Veo por acá estudiantes, profesores, egresados también, profesionales de ciencias de la salud, médicos, enfermeras. Por acá tenemos un comentario de la doctora Luisa Naranjo. Excelente charla, muchas gracias por tan importante abordaje y estoy totalmente de acuerdo con la doctora Luisa, quien agradecemos también su presencia en esta mañana. Ujú. No sé si de pronto alguien quiera activar micrófono, hacer alguna pregunta, algún comentario, porque también nos acompañan profesores de la Facultad de Medicina, de la Facultad de Enfermería, a quienes agradecemos también su asistencia en esta conferencia. No sé si de pronto haya alguna pregunta, algún comentario. Sara Barreto, muy buena charla, me encantó el abordaje, también de acuerdo con Sara. Por acá nos está notando en el chat. Ahí les dejé la charla montada en el chat por si alguien la quiere tener, pues ahí está, para que la tengan y le puedan echar otra ojeadita si quedan con dudas o algo. Muy bien. Bueno, no sé si de pronto por acá tenemos felicitaciones de verdad y el reconocimiento a nuestra invitada especial en el día de hoy, a la doctora Paola Andrea Serna Jiménez, que de verdad ha sido eh, muy grato tenerte en el día de hoy como nuestra invitada en las reuniones clínicas médicas de la Facultad de Medicina de la Universidad Pontificia Bolivariana. Creo que es un tema que queda como referente también para aquellas personas que quieran entonces ver la charla nuevamente, profundizar en estos conceptos que considero que son muy importantes. Muchas gracias por la charla de parte de Santiago Montoya y Diana Patricia Restrepo. Muchas gracias, muchas felicitaciones. Doctora Paola, yo quisiera que de pronto habláramos un poco acerca de esa influencia de las redes sociales. Tú lo mencionabas ahora al principio. Ujú. Y esos, digámoslo así, pues eh, como estrategias que se podrían dar en relación, por ejemplo, a la parte de autoestima, sobre todo en nuestros niños, niñas y adolescentes, porque de todas maneras existe ahora pues como un movimiento, una tendencia de sensibilización, cada vez se trabaja más esto desde la escuela, no solamente desde la formación en educación básica, en secundaria, pues educación media, también en la universidad con el famoso, pues como movimiento de Lobbying for Bullying y todo esto que estamos viendo para fortalecer la autoestima y de verdad que sea más fuerte, por ejemplo, este concepto de una autoestima real, porque también hablamos no, pero es que quieras, es que porque no se quiere, pero qué es lo que pasa en todos esos procesos, por ejemplo, de aceptación
y no solamente de aceptación del cuerpo cuando eh, nuestro medio a nivel social, entonces tiene, digámoslo así, pues como un imaginario, un montón de imaginarios desde el punto de vista cultural y social en relación, por ejemplo, a la imagen corporal y además de lo que es imagen corporal, esta parte de manejo de emociones se está logrando. Hay estudios, sí hay un adecuado impacto, estamos haciendo un adecuado enfoque en relación a no solamente lo que es esa autoestima, sino también manejo de emociones. ¿Qué tan efectivas han sido, por ejemplo, estas campañas? Bueno, vemos que sobre todo como hay como varios temas ahí que Sí, tocaste, tema de matoneo, tema de manejo de emociones, tema de autoestima, ¿cierto? Que son toda una charla completa, ¿cierto? sí. Pero entonces vamos a repartirlo como en tres partes. Empecemos con el tema de manejo de emociones. Una de las, como de las pautas claves que estamos viendo hoy en día es el tema de validar. ¿Listo? Validar la emoción. Porque muchas veces nosotros nos castigamos por sentir ciertas emociones, ¿cierto? Yo no me puedo sentir triste, yo no me puedo sentir enojado, yo no me puedo sentir ansioso, yo tengo que estar bien, feliz, perfecto todo el tiempo. Entonces, últimamente hemos estado entrando en esta ola, en esta era de, venga, no, usted tiene todo el derecho a sentirse triste, siéntase triste, necesita sentirse triste. ¿Cómo no te vas a sentir triste porque tu abuela se murió? ¿Cómo no te vas a sentir triste porque perdiste un examen para el que estudiaste un montón? Valida tus emociones. Y en el validar las emociones empieza esa ganancia en tolerancia a la frustración, tolerancia al malestar. Si yo valido mi emoción, si yo valido mi tristeza, si yo valido mi ansiedad, yo la tolero. Yo la acepto porque la necesito. ¿Para qué me sirve la ansiedad? ¿Para qué me sirve la tristeza? Y aprendo a usar esa emoción a mi favor. Por eso yo no hablo de emociones negativas y positivas, yo hablo de emociones placenteras y displacenteras, porque así son. Las emociones chéveres como la alegría, qué delicia sentirme alegre. Las emociones malucas como la tristeza, qué pereza sentirme triste, pero es válido mi emoción. Entonces hoy en día estamos entrando en esto de validar las emociones desde la crianza. Porque antes, por ejemplo, el papá, ¿y usted por qué está llorando? ¿Y está llorando por esa bobada? Ay, no, no llore por eso. Llora, estás triste, te duele, llora. Necesitas llorar, ¿sí? Entonces, hoy en día estamos entrando en eso desde la parte de validar emociones. Digamos que la parte de matoneo y autoestima pueden ir muy de la mano, porque finalmente el matoneo puede tener un efecto negativo en la autoestima de esa persona que está siendo víctima del matoneo, ¿cierto? Y que hoy en día vemos, también hemos hablado mucho más de eso, el matoneo no existe solamente desde el 2013, desde el 2010, el matoneo ha existido toda la vida, pero cada día vemos más el impacto que genera el matoneo en la autoconfianza, en la autoestima, en la autoaceptación y todo eso. Entonces, finalmente hablar y sensibilizar sobre el tema también nos ayuda mucho, pero no solamente a ponerle atención a este niño o a esta persona, porque también puede ser un adulto, un profesor, lo que sea, que esté siendo víctima de matoneo, sino al que hace matoneo. Porque tan enfermo está como la víctima como el victimario. Entonces estamos poniéndole atención a los dos. La salud mental de los dos está en riesgo, tanto de la víctima como del victimario. Entonces, no centrarnos solo en esta baja la autoestima de este niño que está siendo víctima, sino que el victimario también está mal su autoestima. Algo pasa con este niño que está haciendo matoneo, con este estudiante que está haciendo matoneo, con este profesor que hace matoneo. ¿Cierto? Entonces, estamos empezando a adquirir como mayor responsabilidad en todas las personas que actúan ahí, porque está la víctima, el victimario y el espectador, porque en el espectador también Total. hay un efecto cuando hay matoneo. Entonces, afortunadamente las redes nos ayudan a sensibilizar, pero entonces tenemos que ir más allá de la sensibilización. Ahora sensibilizamos, hagamos algo con esta sensibilización que estamos haciendo, ¿sí? Perfecto. Tengo por Doctora aquí Paula, una manito sí, alzada. de Lady Joana Osa. Lady, Sí. adelante. Puedes Buenos activar tu días, micrófono. Muy buenos días, bienvenida. muchas gracias. Bueno, básicamente tengo una pregunta. Sí, Mm, a ver, eh, cuando hay un suicidio en la familia, ¿cierto? Eh, o básicamente pues personal, ¿cierto? Porque pasó pues en mi casa y mi niño está muy chiquito, ¿cierto? A mí me gustaría ujú, saber cómo manejar la situación porque mi niño puede crecer
y el darse cuenta pues del proceso, del suceso que pasó, pero cómo manejarlo, o sea, cómo no dejar que eso le afecte a mi hijo o cómo llevarlo a cabo para que en un futuro no ocurra lo mismo, que es lo que me da miedo. Claro, claro. ¿Cuántos años tiene tu hijo? 2 años, Está muy chiquito. sí. ¿Y ya siente la ausencia de esa persona que murió? No, de hecho Todavía no, no. no, pero me da mucho susto que en futuro él empiece a preguntar por él, que de pronto pregunte cómo fue, cómo sucedió, Ujú. y yo no tenga pues como la capacidad de guiarlo, de llevarlo, o si es necesario que yo empiece un proceso de llevarlo a un psicólogo, para que en un futuro pues yo no tenga como, porque realmente siento mucho miedo y me da Ujú. mucho susto, cierto, que en un futuro él de pronto tenga inicios de que pueda cometer una locura. Entonces, no Eso no es sé. una locura. Sí, pero a mí me da mucho susto, ¿cierto? Ajá, sí. Mira, es súper importante, en este momento que tiene 2 años, pues en algún momento va a estar la ausencia. Va a sentir la ausencia. Cuando sienta la ausencia, explicarle que la persona ya no está más, ¿cierto? Que ya se murió, ¿sí? Y de hecho, entre más cercano, entre más pequeño esté uno, cercano a la muerte, más rápido adquiere uno todos estos conceptos de los que yo les hablaba, de la universalidad, de la irreversibilidad, de la causalidad y de la toma de decisiones. Pero entonces lo primero es, se murió. Eso es lo primero que él tiene que saber, sin decirle por qué o cómo se murió, ¿cierto? Pero también es muy importante, más o menos cuando ya esté entrando en la adolescencia, contarle la verdad. Porque muchas veces manejamos el suicidio como un tema tabú. Muchas veces hemos tenido familiares que se han suicidado y nosotros no sabemos, porque se maneja con misterio, con secreto. Nadie puede saber que este se suicidó. Qué vergüenza, un suicidio. No, hay que saberlo. ¿Y cómo saber si mi hijo más adelante va a tener o no conductas suicidas? No hay cómo saberlo. No hay cómo saber. ¿Qué puedo hacer yo para forjar un niño, un adolescente resiliente? Lo que te decía ahorita, validemos las emociones. ¿Estás triste? Llora. ¿Te sientes mal? ¿Por qué te sientes mal? Listo, hijo, siéntete mal. Permítete sentir esa emoción. Trabajemos en la tolerancia a la frustración. Aprendamos a que cuando yo te diga no, hay otros caminos para hacer las cosas diferentes. Decirte desde ya, si eso va a pasar más adelante, es imposible, eso no se puede predecir. Si más adelante va a tener depresión, ansiedad, si va a tener intentos de suicidio, no sabemos. Pero lo más importante alrededor del tema de suicidio es, primero, cuando empieza a preguntar por él, cuéntale que se murió, ¿sí? Y segundo, cuando comienza a preguntar la causa, que eso va a ser mucho más adelante, la idea es no hacerlo un tema tabú. Listo, no hacerlo un secreto, porque estoy seguro que muchos de nosotros hemos tenido de pronto familiares que se han suicidado y eso ha sido un secreto que se pasa de generación en generación y nadie sabe que talito se suicidó. Nunca se supo, se murió, ¿qué le pasó? No, se murió. ¿Se murió de qué? Se suicidó, ¿cierto? Pero entonces la idea es que hablar de esto no se hace tan temprano en la edad, sino un poco más en la adolescencia, cuando comience a preguntar el por qué. Cuando esté más pequeño tuvo un paro cardiorrespiratorio, se murió, pues sí, pero ya luego más adelante sí hay que hablar con la verdad y es, ¿se suicidó? ¿Por qué? Por lo que les decía ahorita, ese tema tan tabú se maneja también a veces, muchas veces, como un tabú en las familias, como un secreto que pasa de generación en generación y finalmente pues no tenemos ahí como buena información con la familia. Listo. Entonces, evitar el tema tabú y desde ya ir validando emociones, ir validando comportamientos, ir validando como esas cosas para que más adelante pues sea un niño que esté más protegido frente a un riesgo suicida. Listo, muchas gracias. Con gusto. ¿Alguien Muchas más? gracias a la doctora Paola y a Lady también por su pregunta. Santiago, ¿vas a intervenir? No, que gracias. Muchas gracias a ti, Santiago. Con gusto. Bueno, por acá ya no veo más manitos levantadas. En el chat te felicitan, doctora Paola, y también me uno a esas felicitaciones porque creo que Muchísimas gracias. el mensaje ha quedado muy claro. Creo que es un punto de partida importante para las personas que nos acompañaron en el día de hoy, nuestros estudiantes de ciencias de la salud, profesores, y también nos da pues como mucha alegría que también
integrantes y miembros de nuestra comunidad universitaria se hayan unido a la transmisión y que esto genere también esa sensibilización, ese mensaje claro, que como tú lo dices, más allá de la sensibilización también es un plan de acción. ¿Qué podemos hacer de acá en adelante? Y asumir también un rol activo en relación a este tema. Doctora Muchas Paola, gracias. a ti mil gracias por ser nuestra invitada especial en el día de hoy, por aceptar estar con nosotros en esta mañana. A todas las personas que nos acompañaron también, muchísimas gracias y nuevamente felicitaciones y todo el reconocimiento. Muchas gracias Muchas a gracias a todos. todos los que se unieron y los que participaron. Mil gracias. Que A estén muy ti, bien. muchas gracias y un feliz día. Que estén Gracias, muy lo bien. mismo. Chao. Chao.